estábamos con este problema y lo último lo traté con Sergio y con vuestro compañero. Que fui tonto, fui despistado porque podíamos haber resuelto todas las ecuaciones rápidamente sin tener que hacerlo a mano. ¿Comprobasteis el ejercicio, el de la cuña, el resultado, lo que salía? Que os dije, echadle un vistazo a las ecuaciones, ahora podéis comprobarlo. Ahora lo vamos a hacer. Sí, como me estoy grabando, para recordar un poco este problema, era, ¿no?, una cuña que estamos empujando con una fuerza F, nos dan la masa, la fuerza, sobre una superficie horizontal sin rozamiento, con un bloque que ponemos por encima, nos dicen cuánto es el ángulo que forma la superficie inclinada de la cuña. Entre el bloque y la cuña no hay rozamientos. Nos dicen cómo es la gravedad, nos dicen la masa del bloque y nos piden hallar cómo se va a mover el bloque y la cuña. Nos piden determinar el movimiento del bloque y la cuña. Entonces, habíamos dicho que podíamos resolverlo desde el punto de vista de un sistema. O sea, lo primero, la decisión es dónde lo vamos a resolver, no en un sistema de referencia inercial, que sería este, por lo menos para el bloque, sino que nos montamos aquí en la cuña, sistema de referencia no inercial, y le vamos a aplicar al bloque la segunda ley de Newton en ese sistema de referencia. Entonces tenemos que corregirlo o añadirle, sumarle la fuerza inercial. Dibujamos las fuerzas reales, el peso, la normal que ejerce la cuña sobre el bloque, y teníamos que añadirle como fuerza inercial pues venía dado por la masa del bloque, esto era m, por menos la aceleración que tiene este sistema de referencia acelerado respecto a uno inercial. Vamos a llamarlo A. Vamos a suponer que está acelerándose, como va a ser así, al empujar de izquierda a derecha. Entonces esa A es la aceleración del sistema de referencia cuña respecto al inercial. Cualquiera. O sea, que esa aceleración es la misma, ya os dije el otro día, que no es que sea solo respecto a cualquier sistema de referencia inercial, tendríamos la misma aceleración. ¿De acuerdo? Porque si este es inercial, cualquier otro sistema de referencia que sea también inercial se tiene que mover con velocidad constante respecto a ese, por lo tanto es la misma aceleración. Bueno, muy bien, entonces tenemos aquí, ponemos la segunda ley de Newton, la fuerza ficticia más las fuerzas reales, igual a la masa por la aceleración que tiene el bloque respecto. Esta es la aceleración del bloque en ese sistema de referencia. Es decir, respecto a la cuña. Ahora ya podemos poner los ejes. Y aquí la orientación. Vamos a utilizar coordenadas cartesianas, como os dije el otro día. Por ejemplo, una elección sería esta, es quizás la más fácil, cualquiera da igual, pero esta va a ser más útil, quizás porque como la ligadura es que el bloque tiene que deslizar a lo largo respecto a la cuña, a lo largo de la cuña,
La aceleración tiene que tener esa dirección en el espacio, la aceleración respecto a la cuña. Entonces, si ponemos así los ejes, únicamente tendrá componente según el eje X, este vector A. Y la otra será 0. Si lo elegimos con otra orientación, pues entonces tenemos dos componentes distintas de 0. Por eso digo que será más. Muy bien. Es decir que si nos cogemos aquí, tendríamos a ver cuánto era. Esto es... Vamos a ver si tenemos que esto es tita. Eso quiere decir que esto es tita. ¿No es un minuto? Sí, este es tita. 1 y otro exactamente, ese es tita. Vale. Y eso quiere decir que este también es tita. Bien. Es decir, que con respecto al eje X tendríamos mg seno de tita menos la masa por la aceleración A con la que se va a mover la cuña. Esa aceleración es horizontal, o sea que tiene esa dirección, ese vector. La componente entonces tendremos con respecto a esto será ma coseno de tita. La normal no tiene, por lo tanto tendremos aquí. Por ahí tendríamos positivo tendríamos n. ¿Y qué teníamos aquí? Igual a 0. Estas eran las dos ecuaciones correspondientes al bloque. Tenemos como incógnitas n, tenemos a, que no lo conocemos, y tenemos a. Esas tres, necesitábamos otra. Naturalmente tenemos que aplicar la segunda ley de Newton a la cuña, aislamos la cuña, y ahí pues veíamos, decíamos el otro día, aquí ya no es tan importante el decidir en qué sistema de referencia, visto desde fuera, o incluso montado uno en la cuña, cómo se mueve la cuña, tiene aceleración 0. ¿Qué queréis? ¿Cuál queréis? ¿Qué más da? Da igual, ya visteis que el término pasaba de izquierda a derecha, pero como lo estoy grabando, ahora tengo que decidirme por uno. ¿Cuál? ¿Dentro de dónde? De la cuña, montado en la cuña. Vale. O sea que seguimos con el mismo sistema de referencia acelerado. O sea que ahora lo importante es que aquí la aceleración de la cuña respecto a la cuña es 0. Muy bien, tenemos fuerzas, entonces tenemos que considerar las fuerzas reales, el peso, la normal que ejerce la mesa o la superficie horizontal sobre, vamos a llamarlo n', tenemos la fuerza que estamos ejerciendo externamente, F, tenemos la fuerza normal que ejerce el bloque sobre la cuña, tercera ley de Newton. Si utilizo antes n, ¿de acuerdo? Ahora, si utilizo n, pasa lo de siempre, la notación. Sería menos n. Para ser, digamos, finolis y correctos en la notación, si yo antes llamo n, la fuerza que hace la cuña sobre el bloque, aquí, tercera ley de Newton, la que hace el bloque sobre la cuña, es el mismo vector con sentido contrario. Mismo módulo, misma dirección, por eso le pongo un signo menos ahí, para denotarlo. ¿Y qué más teníamos? Nada más. Bueno, sí, la fuerza y la fuerza ficticia, naturalmente. Tendríamos aquí la fuerza inercial correspondiente a la cuña. La fuerza inercial, en este caso, para la cuña sería la masa de la cuña
por la aceleración que tiene ese sistema de referencia, el acelerado respecto al inercial A, cambiado el signo, es decir, que tendremos eso. ¿Sí? Las dos as mayúsculas, tanto la del bloque como de la cuña, son la misma. Tiene que ser lo mismo, ¿no? Sí, claro, es la misma porque es el mismo sistema de referencia. Porque es el mismo sistema de referencia, es la cuña. Os dejé elegir por eso, si recordáis. Entonces tendríamos aquí, si ponemos, por ejemplo, como ejes, ¿no?, este X, prima si queréis, vamos a ser un poco más finolis, y prima, vale, porque a los otros los he llamado X e Y. Y ahora hacemos la proyección en X', tendríamos F menos, y ahora que teníamos aquí, si uno era, vamos a ver qué teníamos por aquí. Si esto es θ, este es θ, naturalmente también, es decir que tendremos, o sea, tendremos menos n hacia acá, o sea, menos s. Menos n, seno de θ, la componente horizontal. ¿Y qué más teníamos? F, sí, la fuerza inercial, menos m, igual a la masa, por la aceleración de la cuña respecto a la cuña, 0. Podríamos hacerlo para I'. Aquí nos aparece, si queréis lo escribimos para que quede grabado. Lo que pasa es que esta ecuación, digamos, la voy a desechar por una razón. Ahí es donde nos va a aparecer la normal que ejerce la mesa horizontal sobre la cuña, y como no me preguntan por eso, si me preguntasen por eso todavía, pero no me preguntan por eso, solo necesitaré esta ecuación de aquí arriba. Pero bueno, por completarlas, que no quede así. ¿Qué es lo que tendríamos entonces aquí en la componente de I'? Tendríamos n' menos mg menos n, si antes estaba por aquí, por coseno de θ. Y nada más, ¿no? Porque no tiene aceleración. Tampoco horizontal. Vertical, sí. Has puesto que es 0 porque cuando estás subiendo la cuña no ves que se mueve. ¿Cuál es la aceleración que tengo yo respecto a mí mismo? 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿El signo de la normal de bloque sobre la cuña? ¿cuál? ¿Los dos? La que pusiste en de... Bueno, ¿Esto que estoy aquí en rojo poniendo? ¿Aquí? sí, claro, pero si da menos n... Sí, claro, el vector va hacia abajo. Vale. Este va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Estoy viendo las componentes, sin más, ¿no? Es decir que aquí tendríamos, fijaos que f es dato, nos aparece n como incógnitas, lo mismo que arriba, nos aparece a, nos aparece n', es decir que en total tenemos un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que son n, n', a y a. Hay que resolverlo, que es lo que decíamos el otro día, y la verdad es que fue al final, cuando ya os habíais ido, y me preguntó un compañero, uno de vosotros, me preguntó, y sacamos el ordenador para salir de dudas. Y claro, y yo luego me quedé con la cara tonta diciendo, ¿por qué no lo habríamos hecho en ese momento? O sea, por eso lo estoy grabando ahora adrede, incluso lo escribí ya aquí. Sobre todo hay que ponerse gafas. No, que estás así mirando, Sergio, ¿no? O sentarte más, te tienes que sentar más delante.
Bueno, a ver si las escribimos bien el lunes pasado. De acuerdo a lo que... Porque también lo hicimos. Ya digo, como podemos quedarnos con 3 ecuaciones y 3 incógnitas, con esta y con esta, entonces tenemos un sistema de 3 ecuaciones con n, a y a, que es lo que nos interesa. Que son las que escribo aquí. A la normal n mayúscula la estoy llamando norm. Entonces tenemos esta, creo que fue la que escribimos primero, norm menos mg coseno de tita menos ma seno de tita. La a mayúscula aquí la denoto con ac, lo que he escrito en la otra pantalla, menos norm menos mg coseno de tita menos ma seno de tita. Estamos aquí. Perfecto, igual a 0. Bien, esa la escribimos bien. Luego la de arriba, mg seno de tita menos ma coseno de tita ma. ¿De acuerdo? Está también bien, correcta. Y luego la última, f mayúscula la llamo for ahí. For menos n seno de tita menos ma igual a 0. Vale, las escribimos bien, porque tenía duda, no lo volví a abrir. ¿Qué es lo que hago ahí? Vamos a escribirlo un poco más clarito. O sea que lo importante es aquí, el solve. Vosotros vamos a poner, si queréis, los corchetes, uno para acá y otro para acá. Este externo es el de la forma tradicional, este corresponde al simplifica la expresión, y este pues, es la parte importante, que es la función que me permite resolver el sistema de ecuaciones, solve, ¿no? Le digo, lo único, le tengo que dar las ecuaciones y decirle cuáles son las incógnitas. Aquí no es como en la resolución de ecuaciones diferenciales, que le tengo que decir cuál es la variable independiente. Aquí las incógnitas no son funciones, sino que son valores. Son escalares en este caso, como lo hemos escrito. Y nada, le digo que son norm, a, c y a, porque ahí, como veis, hay mucha letra, ¿no? O sea, podía ser m, sí, aquí tened cuidado, pensé, digo, a ver si lo he escrito mal. mc es la masa de la cuña, sí, lo escribimos bien. mc más a, vale, estupendo. Efectivamente, lo escribimos bien, vale. Entonces, esos son datos para distinguir cuáles son incógnitas. Lo tengo que decir aquí, en esta lista. Le doy. Y lo de tradicional, pues, para que parezca un poco más bonito, nada más. Entonces, el resultado es la fuerza normal que se ejercen mutuamente, viene dado por esta expresión. La masa del bloque por la fuerza seno de tita, podemos escribirlo. Resultado, solución. N va a ser m f seno de tita más g m mayúscula coseno de tita todo eso entre paréntesis, está multiplicando todo esto, y luego tenemos en el denominador m seno cuadrado más m mayúscula. Ahí seguro que podríais, o sea, se puede expresar de diferentes maneras, esa es la que nos da el ordenador. La aceleración de la cuña mayúscula esto es respecto a la aceleración de la cuña respecto a tierra, eso es f menos g menos gm seno de tita coseno de tita dividido todo por m seno cuadrado. Y luego a es g seno de tita por la masa total
y menos f coseno de θ dividido por sí, la misma expresión. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos, pues, por ejemplo, preguntarnos, así como un caso especial, decir con qué fuerza tendríamos que empujar o sea, una forma, imaginaos que la pregunta en vez de darnos la fuerza con la que empujamos hubiese sido un cambio, ¿no? Decir, ¿con qué fuerza tengo que empujar la cuña para que el bloque no deslice respecto a la cuña? O sea, sería otra forma de preguntar el mismo problema, que podemos contestar ahora mismo si nos fijamos en esta expresión. Para que no, digamos, no deslice respecto a la cuña, A tiene que ser 0, porque A es la aceleración del bloque respecto a la cuña. Eso quiere decir que todo esto es 0, es decir, que el numerador tiene que ser 0, es decir, que para que A sea igual a 0, se tiene que cumplir que f coseno de θ tiene que ser igual a g seno de θ por m más m, es decir que pues tendremos, vamos a ponerlo m más m, g ¿de acuerdo? Si eso es así, pues entonces la aceleración, fijaos, la podríamos meter aquí f aquí dentro y sabríamos con qué aceleración, bueno, la aceleración, sí podríamos saber con qué aceleración se está moviendo la cuña respecto a tierra, sin problema. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto? Así lo hemos dejado porque no lo grabé el otro día y así queda grabado.